Bienvenidos un día más al Magazine de OVE, quien les habla aquí en Biosfera Televisión. Hoy martes 21 de septiembre retomamos nuestra sección de lingüística de manos de la traductora Lorena Neira, que ya saben ustedes que es la directora de la Escuela de Idiomas Madre Mía. En esta temporada tendremos una frecuencia mensual, pero aquí la tendremos de vez en cuando. Bienvenida Lorena, ¿qué tal estás? Hola, ahí tengo que reconocer que hoy un poquito nerviosa. Sí, de verdad. Sí. Bueno, eso es bueno, eso significa que te importa estar aquí y que quieres estar a la altura. Esa es la vuelta, es un poco la vuelta al cole, mi vuelta al cole. Empieza el curso, empiezan las clases, empiezan los cursos en Madre Mía, empiezan los cursos para los niños pequeños. Yo creo que la gente tiene más propósitos en septiembre que en enero. ¿A ti te pasa? A mí me pasa muchísimo, para mí es como un comienzo de año, yo creo que es generalizado, a muchísima gente le pasa. Lo de los propósitos ya no, eso los dejé hace muchísimo tiempo. Ni septiembre ni enero, ¿no? No. Muy bien. No tengo propósito. No. Pero hay dos grupos de gente, ¿eh? Hay gente que empieza agenda en septiembre y hay gente que empieza agenda en enero. Sí, la mía siempre en septiembre. La tuya es en septiembre. Sí, claro, sí. es los comienzos. Y a veces subestimamos los comienzos, porque aquí los pequeñitos inician una etapa escolar súper importante y normalmente tendemos a pensar que la universidad es esa etapa más importante, o incluso la preparación, la selectividad, es cuando más estudias. Y fíjate que para mí, yo creo, y hoy vamos a dedicarles la sección a los profesores de educación infantil y de primaria, porque son súper esenciales en el desarrollo de un niño. Hombre, y tanto. Esa primera etapa escolar influye muchísimo. Muchísimo. Además que ellos tienen, bueno, muchos filósofos hablaron de esto, Freud y otros muchos, y clasificaron diferentes momentos del desarrollo cognitivo de los niños, que ocurre en esas fases y que ellos desarrollan pues un poquito sus emociones, el sistema motor, el lenguaje. Fíjate, no sé si a ti te pasa, pero a mí, yo tengo muchísimos más recuerdos de mi etapa en infantil y en primaria, que, hombre, del instituto también tengo algún recuerdo, pero hay un vacío, ¿verdad? Está molestándome el realizador, pero lo voy a obviar. Pero sí, tengo muchísimos más recuerdos, claro, buenos y malos. Claro, pero porque empieza ese momento en el que te van guiando hacia ese desarrollo cognitivo que es súper importante, especialmente para tu desarrollo emocional y para que sepas sobrevivir o un poco adaptarte al entorno y a las emociones que vienen después. Está claro que en casa la educación no es obligatoria, por ejemplo, infantil. En casa puedes ayudar a tu hijo, darle las herramientas, pero está clarísimo que no tienen el mismo desarrollo. Claro que pueden estar con la abuela o con la mamá, con el papá y desarrollarse y hacer diferentes juegos y le puedes ayudar muchísimo. Pero hay un desarrollo social y hay un comportamiento social con otros niños, las riñas entre ellos. Exacto. Y además, la guía del profesional. No subestimemos un profesor que organiza de manera profesional todos esos juegos que les van a llevar a conseguir un resultado y también a saber gestionar y canalizar sus emociones y su desarrollo hasta llegar al punto de un sistema motor más coordinado o un sistema de lenguaje más coordinado. Ahí empiezan a hablar, ahí aparece el vocabulario nuevo, empiezan con el abecedario, números, letras y todo esto. No está suficientemente reconocido los docentes de infantil. Eso es. Hacen una labor increíble. Los buenos, bueno, que vamos a generalizar, siempre hay alguien que no le presta demasiada atención, pero la mayoría sí, y hacen una labor espectacular. Es que vamos a pensar que tienen mucha vocación y que un profesional que tiene todas estas herramientas, que en casa le podemos ayudar de manera emocional y con muchas cosas, pero luego el que lo hace y lo dirige de manera profesional y consciente para conseguir algo de los niños es base en su desarrollo cognitivo. Claro, pero hay muchas emociones en los niños, hay muchos momentos de tensión, quedarse solo, la separación de los padres, por eso este periodo de adaptación que antes no existía, antes el periodo de adaptación era de la puerta de tu casa a la puerta de la escuela, para adentro, se acabó. Sí, sí. Ahora, bueno, se respeta. Y te enseñaban el camino el primer día, después ya ibas tú sola caminando, o sea que... Menos mal que han cambiado los tiempos y ha cambiado el respeto hacia los niños. Entonces se va reconociendo un poquito más la labor del profe, pero igualmente hay muchas emociones y yo hoy traigo la palabra del día, que es
Mictofobia. Nictofobia. Nictofobia es que tengo que poner, no tengo las Nictofobia. gafas. Bueno, primero que no subestimemos las emociones de los niños, porque siempre pensamos, ay, sí, sí, ven que hablamos, que el niño está ahí pero no se entera. No se entera, el niño no se entera. Te traigo un vídeo de un experimento que se llama el experimento de la cara quieta. Ahora te hablo de la nictofobia, pero vamos a ver primero el experimento para que veas que los niños se enteran, tienen emociones y sufren más de lo que pensamos. Vamos a verlo. No, a ver. Still face experiment what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. Yeah. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Pobrecillo, de verdad, qué maldad esta. Pero a que pensamos que los niños les afectan las cosas mucho menos de lo que lo hacen. Fíjate que es un niño que ni habla, es un bebé realmente, que podemos pensar que bueno, las emociones todavía no las gestiona, no sufre, no le afecta tanto. Fíjate si le afectan las cosas, que en ese momento sufre porque su mami no le hacía caso. Exacto, claro. no le hacía caso, no le miraba, no le prestaba atención. Entonces, mucho cuidado. Volviendo a la nictofobia, para la gente que dice que estudiar griego y latín no vale para nada, una vez más demostramos, nix es noche, fobia es miedo o pánico, y es un miedo o un pánico irracional muy común en los niños, a la noche, a la oscuridad. Y muchas veces se alarga en el tiempo, mucho tiempo. No afecta solo a los niños, a veces afecta a otras personas, la necesidad de tener una luz encendida, pesadillas, ansiedad por la noche. En estos momentos de principio de curso, que los niños están un poquito más tensos con todas las emociones y todo esto, están trabajando, su mente está trabajando muchísimo. Hay un desarrollo cognitivo brutal que afecta en el habla a muchos niños, tienen un desarrollo de lenguaje, mucho más vocabulario, mucho más cosas que les provocan sensaciones, y esto puede canalizarse y puede salir en una nictofobia. Entonces tienen miedo por la noche y todo esto. Bueno, que prestemos atención a esto. Hay muchas palabras que terminan en fobia, ¿o ve? Bueno, sí. La primera que se me ha venido es homofobia, no sé por qué. Claro, pero... y eso es lo feo de... Fíjate que fobia hemos dicho que significa miedo. La palabra ha ido desarrollándose, y entonces todas las palabras que terminaban en fobia, como ágora, que significa plaza del pueblo en griego, y hay gente que tiene pánico a estar en espacios abiertos, un pánico a pasar vergüenza, a ser observados y todo esto, ¿no? Hay fotofobia, que es el miedo o una reacción negativa hacia la luz. Es miedo, pero has dicho homofobia. Estoy pensando también en gordofobia. Eso ya no es miedo, eso es odio. Rechazo. Rechazo. Entonces, ¿cómo vamos cambiando? Y qué feo que vamos cambiando ese tipo de palabras que expresan un miedo y algo a lo que tenemos que prestarle atención, y fíjate cómo han cambiado, desgraciadamente cada vez más populares. Así que nada, mucho cuidado con las palabritas, mucha atención a los peques, porque tienen ahora muchos estímulos y pueden hoy llegar a sufrir esto. Nictofobia, palabra del día, y desarrollo cognitivo, mucha atención a los peques de casa. Sí, por supuesto, y sobre todo ponerse en su lugar y tener paciencia. Empatía, paciencia, darles tiempo
para la adaptación, sí. sobre todo porque parece una tontería, pero cuando tienen un momento de estrés pueden tener problemas y marcarlo en el habla, dejar de hablar, hablar un poquito menos, entonces mucha atención, alargamientos en las palabras, sí, el estrés siempre nos corta la palabra, entonces el lenguaje está ahí y no deja de reflejar cómo nos sentimos. Siempre que estamos nerviosos nos tiembla la voz y todo esto, así que en los niños también. Pues una palabra nueva aprendida, nictofobia. Sabía del miedo irracional a la noche y a la oscuridad, pero no lo relacionaba con esta palabra. La nictofobia, eso es. Un placer, como siempre. Muchas ¿Ya se te han gracias. quitado las mariposas del Sí. estómago o no? Hasta el próximo día, sí. Bueno, nos vemos en octubre. Nos vemos. Un placer.